Estableciste conexión con desktop LB2B2O. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Bienvenida, bienvenido a este nuevo módulo de contribuciones de las personas físicas, donde estaremos abordando, perdón, es personas físicas uno. Ese era lo importante porque hay varias sesiones que vamos a tener de contribuciones de las personas físicas, pero en esa ocasión vamos a hablar precisamente del módulo uno, donde tendremos que determinar cuáles son los alcances o cuál es el propósito general de la materia. ¿Qué son las personas físicas y qué son las contribuciones como tal? Bueno, para ello vamos a tener que entender que con base a esta información necesitamos determinar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de todas y todos los contribuyentes que están en el régimen de personas físicas, siempre y cuando obtengan un ingreso por cuestiones de las diferentes actividades o regímenes fiscales que se tengan dentro de este apartado. ¿Cuáles son estos regímenes fiscales? Vamos a tener actividad empresarial, profesional, arrendamiento, regímenes de incorporación, vamos a tener plataformas, etcétera. Vamos a tener una gran cantidad de los demás diferentes regímenes que lo vemos más adelante y buscamos que a través de las diferentes aplicaciones de la normatividad legal, pero sobre todo fiscal, busquemos el cumplimiento de esas obligaciones en tiempo y forma. Ahora, ¿qué necesitamos entender? Vamos a platicar mucho sobre el marco legal, laboral, tributario, pero principal también y social, vigentes que se encuentren dentro de la organización de la empresa. Es decir, que bajo este aspecto necesitamos determinar los diferentes regímenes fiscales y poder ver este marco legal para poder realizar las contribuciones correspondientes que nos corresponden a cada uno de nosotros. También, con base a ello, vamos a buscar cumplir con las obligaciones contraídas y que la carga tributaria sea adecuada y proporcional a nuestras actividades que desempeñemos durante un tiempo determinado. En ese sentido, buscamos analizar las obligaciones y se genere cuáles son grabadas y cuáles son exentas para los contribuyentes de las personas físicas de forma general a través de determinar las contribuciones a cargo y cumplir pertinentemente dentro del marco legal, fiscal y ético como tal. También buscamos que se logren determinar el marco contextual de las diferentes obligaciones fiscales de los contribuyentes dentro de las personas físicas a través de la aplicación de la normatividad legal fiscal vigente, con el propósito de que busquemos coadyuvar a su cumplimiento en tiempo y forma de los diferentes gravámenes fiscales en un marco de desempeño ético. También vamos a calcular las contribuciones a cargo de las personas físicas en el régimen fiscal respectivo, conforme a los lineamientos fiscales y legales para determinar los pagos provisionales y la declaración anual de los contribuyentes de las personas físicas como tal. También estaremos viendo muchísimo y que es una parte fundamental y esencial dentro de las contribuciones. Verificar precisamente el código de ética de los contadores para poder generar esas aportaciones de forma efectiva y que cumplamos en todo momento bajo estos dos aspectos a considerar. Bien, entonces vamos a tener que entender que es una persona física para poder continuar y poder hacer que esas actividades sean mucho más eficientes, más efectivas y no tengamos ninguna dificultad al momento de establecerlo dentro de este panorama. Vamos a partir que esta sesión abordaremos principalmente la unidad uno, donde cada una de las sesiones va a ser, por ejemplo, la segunda sesión, hablaremos del reto 2 y por último, en la unidad 3 estaremos hablando del reto 3, reto 4, reto 5, o sea, ¿va? Entonces tomemos en cuenta esas actividades. Bien, vamos a ver, el reto uno consiste precisamente en lograr identificar los elementos
que se mantiene, bueno, que son sujetos de impuestos, ¿no? Vamos a identificar los elementos de los sujetos de los impuestos. Es decir, vamos a buscar en todo momento quiénes son los sujetos de los impuestos, que es un activo, que es un sujeto activo y que es un sujeto pasivo. ¿Cuáles son las características de las personas físicas? ¿Cuáles son los regímenes fiscales de las personas físicas? Las obligaciones fiscales de las personas físicas, las deducciones y los gastos no deducibles como tal, ¿va? Eso contribuye a nuestro reto número uno. Sin embargo, vamos a ver, el día de hoy estaremos hablando de los sujetos de impuestos, quiénes son estos sujetos, definición de las personas físicas, características de la normatividad presente como tal. ¿Claro? Esta sesión es parte fundamental e importante de poderla entender y comprender para poder desarrollar esas actividades que necesitamos partir principalmente de dónde provienen nuestros impuestos. Y los impuestos se manejan, o bueno, están marcados de forma legal en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, donde nos establece que todas, o bueno, mantiene la obligación de las y los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, así sea de la federación como de los estados o de la Ciudad de México, bueno, en este caso de la Ciudad de México, y el municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que se dispongan dentro de las leyes. ¿Claro? Ahora, bajo esta situación, mantendremos la importancia de la obligación tributaria que se tiene dentro de esta actividad. Varios autores estipulan que los impuestos tienen un vínculo jurídico a través del cual el Estado se va a llamar sujeto activo, exige a un deudor, o sea, es decir, a un sujeto pasivo. Entonces, los sujetos pasivos seremos aquellas personas que tenemos que contribuir al gasto público y el sujeto activo será la persona que se encargue de cobrar o de recaudar estos impuestos como tal. El cumplimiento de estas normativas o de estas obligaciones se genera a través de un impuesto o una presentación de una declaración, entre otro tipo de actividades que tenemos marcadas como tal. ¿Claro? Aquí vamos a tener diferentes obligaciones. Estoy de regreso, perdón. Vamos a tener diferentes tipos de obligaciones. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, tenemos dos como tal. Las principales o se llaman formales o adjetivas. Es decir, las obligaciones formales o adjetivas son todas aquellas que pueden partir desde inscripción al RFC, presentar una declaración, realizar el registro contable conforme a la normatividad, poder expandir contribuciones fiscales o realizar las retenciones necesarias. Y las obligaciones que se denominan como sustantivas o principales es realizar el pago de nuestro impuesto o el tributo correspondiente que se tenga que cumplir. ¿Claro? Entonces, esas dos son obligaciones fundamentales. Ahora, ¿qué necesitamos ir verificando o entendiendo a partir de ahora? Bueno, ya les dije que existen dos tipos de sujetos, ¿no? Los sujetos pasivos. Denme un segundo, perdónenme. A ver, creo que ya está. Una disculpa. Ahí apareció un mensaje de una situación del audio. Deme un segundo.
Bien, vamos entonces, espera un segundo, repito, es que apareció un... Es que, bueno, ya creo que está el audio completamente, ¿no? Eso espero, y que todo ya se logre funcionar correctamente. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, básicamente, en esta situación, necesitamos entender que nuestros sujetos, vamos a tener dos sujetos, sujetos activos y sujetos pasivos. Sujetos activos es el Estado quien se encarga de cobrar estos impuestos y los sujetos pasivos son todas aquellas personas que debemos de contribuir al gasto público como tal. ¿Claro? Ahora, el sujeto pasivo, vamos a tener como tales los contribuyentes que tenemos. Y básicamente tendríamos que entender que los contribuyentes tenemos impuestos directos e impuestos indirectos. Es decir, vamos a considerar que en todo momento existen personas con un impuesto donde se mantiene de forma directa o de forma indirecta, que ahorita lo vamos a determinar más adelante como tal. Y también vamos a entender que existe en algún momento dado algo que se llama responsables solidarios. ¿Quiénes son los responsables solidarios? Bueno, son prácticamente personas, aquellas que se puedan generar tarde o temprano con esa responsabilidad de poder cubrir las obligaciones de las personas que en algún momento dado no contribuyen a este gasto público. ¿Claro? Entonces, el Estado busca en algún momento dado estas personas solidarias para poder realizar las aportaciones correspondientes. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación? Bueno, tomemos en cuenta, los sujetos van a ser todos los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. No importa, va a ser prácticamente un sujeto pasivo que necesite, bueno, que tenga la obligación de contribuir al gasto público. También vamos a considerar que existen residentes en el extranjero que lleguen a tener un establecimiento permanente dentro del país respecto de estos ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. ¿Claro? Y por último, tendremos que existen residentes en el extranjero respecto de los ingresos que procedan de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniendo los dichos ingresos no sean atribuibles a esta situación. Entonces, necesitamos ver dos factores importantes. Uno de ellos es la residencia y la ubicación de la fuente de riqueza donde se logre obtener independientemente de la nacionalidad del sujeto. No me interesa de qué nacionalidad eres, me interesa prácticamente de dónde se obtiene la fuente de riqueza. Y la fuente de riqueza, si proviene del país, deberás de ser un sujeto pasivo que tenga que contribuir al gasto público. Sin embargo, si te encuentras con una residencia, también va a ser factible porque al final del día estás generando un ingreso dentro del país y tendrás que considerarte como un sujeto pasivo. ¿Claro? Entonces, eso es algo importante que debemos de ver el día de hoy dentro de la definición de nuestras personas físicas y dentro de los sujetos pasivos y activos que se necesitan establecer al día de hoy. También
necesitamos hablar sí o sí de los diferentes regímenes que se mantienen dentro de las personas físicas y vamos a tener que definir el día de hoy persona física. Y básicamente las personas físicas son aquellas o aquellos individuos que logran realizar cualquier actividad económica. Por ejemplo, vamos a llamarlos los comerciantes o también los empleados, o vamos a tener el nuevo concepto que se denomina como freelancer, o también tendríamos a las personas que cuentan con un derecho o alguna obligación como tal. Para esto se estipulan las personas físicas, claro, pero no debemos de perderlo, que principalmente vamos a entender que las personas físicas son aquellas que obtienen un ingreso en efectivo, en bienes devengados, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo que se encuentren residentes en el extranjero con diferentes actividades empresariales o prestaciones de servicios personales independientes en México y la ganancia cambiaria que se tenga en caso de tener alguna deuda o créditos monetarios en moneda extranjera y se obtenga una ganancia cambiaria por la fluctuación en la moneda. Estas obligaciones de realizar un pago al impuesto sobre la renta también van a tener que considerarse si se hubiera obtenido un premio, un préstamo o algún donativo. Esas obligaciones las tendremos que considerar de forma solamente informando en su declaración anual si es que llegasen a exceder de los 600,000 pesos de acuerdo con la ley del impuesto sobre la renta y es importante que lo tomemos como tal, claro. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Bien, ¿cuántos regímenes fiscales vamos a tener? Bien, la página oficial del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como SAT, nos estipula que tenemos como tal 14 diferentes regímenes para las personas físicas. Claro, ojo, esto no significa que todavía todos se encuentren vigentes o que todos se encuentren aplicables de forma efectiva para cada una o cada uno de nosotros. Claro, dependerá de mucha situación en ese sentido. Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a hacer que las actividades se mantengan desde la principal hasta la final y, digamos, en los regímenes que aparecen en la plataforma del Servicio de Administración Tributaria son los de sueldos y salarios, tenemos también sin obligaciones fiscales, tenemos el de personas físicas con actividad empresarial y profesional, régimen simplificado de confianza, régimen de incorporación fiscal, el régimen de las actividades como tal, aquí, perdón, tenemos en este apartado el régimen. Oh, denme un segundo, aquí están, para que lo puedan visualizar mucho más claro. Tenemos el régimen de las actividades empresariales y profesionales, tenemos los ingresos por intereses, arrendamientos, demás ingresos. También tenemos como tal residentes en el extranjero sin establecimiento permanente, régimen de enajenación de bienes, adquisición de bienes y régimen de los ingresos por obtención de premios como tal. ¿Claro? Sin embargo, esto es lo que nos estipula la página oficial del Servicio de Administración Tributaria. ¿Cuáles podríamos definirlos como tal? Solamente nos regresamos, no, lo reduciríamos a 10 regímenes fiscales. ¿Cuál es el régimen o RECICO, que es el régimen de simplificado de confianza, que es uno de los más populares actualmente? El régimen de sueldos y salarios, que es el que tiene mayor contribuyentes en el país, el régimen de actividades empresariales y profesionales, que es uno de los también de los tres más importantes, el RIF, que es el régimen de incorporación fiscal, que ya está próximo a salir, enajenación de bienes, arrendamiento de inmuebles, o bueno, arrendamiento como tal, intereses, obtención de premios y dividendos y demás servicios como tal. Tendríamos que incluir, por ejemplo, el de plataformas también. ¿Por qué razón? Porque tenemos en algún momento dado la actividad por plataformas, que eso lo vamos a ver mucho más adelante en un tema mucho más específico. Ahora, ya sabemos que es una persona física. Pero ¿a qué se dedica cada uno de estos regímenes? Bien, si nos pudiéramos dar una tarea mucho más fácil o más simple de poder establecer qué es un
régimen simplificado de confianza, por ejemplo, el reciclo, podríamos decir que se pueden inscribir aquí todas aquellas personas físicas que logren realizar únicamente actividades empresariales o profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, siempre que la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o de las actividades obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 3.500.000 pesos. Básicamente, el reciclo proviene de la sustitución del RIF, del régimen de incorporación fiscal, y el régimen de incorporación fiscal sustituyó en su momento al régimen de pequeños contribuyentes y que eran prácticamente esos los regímenes. Son estos regímenes aquellos que están destinados exclusivamente para las personas que se dedican a actividades informales y buscan captar a las personas informales y transformarlas en un sector formal. Sin embargo, aquí tendremos que ser conscientes de ello. Cuando nosotros hablamos de este tipo de personas que se encuentren en algún momento dado bajo una circunstancia o en algún momento dado dentro de las actividades a desarrollar, necesitamos determinar que las personas que se encuentren en el sector informal vayan agregándose a un sector formal para que puedan contribuir con sus gastos. ¿Van a tener ventajas? Sí, claro, pero también obviamente deben de cumplir con ciertas obligaciones. Aquí es donde obviamente muchas personas deciden pues no cubrir con estos apartados por exceso de carga. ¿Qué hacen estos regímenes? Simplifican en su máxima expresión. Perdonen. Les decía entonces que Reciclo o cualquiera de los regímenes como RIF o como REPECO, que eran los pequeños contribuyentes, son aquellos que se encarguen de buscar transicionar a los contribuyentes que se encuentran en el sector informal, simplificándole todo este tipo de elementos contables, fiscales, para que puedan tener una ventaja de poderse acercar a la parte formal y poder contribuir al gasto público y no tengan ninguna dificultad. Claro, eso es lo que se busca y eso es lo que se necesita establecer dentro de estos apartados. Y que bueno, han ganado una gran popularidad, ¿no? Muchas veces estos regímenes son los que más se han enfocado a las actividades como tal, o buscamos más este tipo de regímenes porque nos otorgan ciertos estímulos o beneficios fiscales, que los veremos más adelante. También, ¿qué son las actividades empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas? Estos son de los nuevos, estos son recientes, ¿eh? O sea, son de los más recientes que tenemos. Bueno, aquí vamos a tener en cuenta que estos esquemas son los que logran facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales al contar con la opción en la cual se genera a través de plataformas tecnológicas la retención del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado de forma definitiva y que se logren pagar directamente al Servicio de Administración Tributaria. Para que consideremos estas opciones, sus ingresos en el ejercicio no deben de exceder más de 300.000 pesos, incluyendo los salarios e intereses como tal, ¿va? Entonces, aquí quienes pueden estar, pues básicamente todos aquellos que generen un ingreso a través de una plataforma. Y aquí les hago un breve resumen. Y pues imagínate que hace mucho tiempo, o bueno, un par de años atrás, todas las actividades que se generaban a través de Internet, pues prácticamente no generaban un impuesto porque como tal no existía un régimen que regulara ese tipo de actividades o actividades comerciales. ¿Qué pasó? Que bueno, se decidió crear este régimen precisamente para poder hacer que todas las personas que generan un ingreso a través de esas plataformas tuvieran la opción de poder contribuir al gasto público de una forma regulada y estipulada como tal, sin ningún detalle. Después tenemos los arrendamientos, que también son muy populares. Los arrendamientos son las personas físicas o dueñas de un inmueble, como la casa, un edificio, entre otras propiedades que se tienen a tener y se logren autorizar a otras personas para que lo usen por un tiempo o es un tiempo definido o determinado, estableciendo a cambio de un pago como tal, o sea, es decir, una renta.
Aquí podemos tener, por ejemplo, la renta de departamentos, casas, autos, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente tenemos esta función que nos ayuda muchísimo a poder entender y comprender cada una de estas funciones en mayor detalle. También tendremos las actividades empresariales y profesionales que son muy funcionales y que son aquellas que puedan tributar en aquellas personas físicas que obtienen un ingreso por una actividad comerciante, como puede ser un café, un restaurante, o puede ser una escuela, una farmacia, etcétera. Pero también pueden ser industrias, como puede ser la minera, la textil, el calzado, farmacéuticas, construcción, etcétera, o que se dediquen a la enajenación de bienes, es decir, que pueden ser autotransportes, sin importar el monto de los ingresos que se logren percibir en algún momento determinado, así como aquellas personas físicas que presten servicios profesionales como pueden ser médicos, abogados, contadores, dentistas, etcétera. Es decir, la actividad profesional será todas aquellas que cuenten con un título y cédula profesional. Y la actividad empresarial, pues es cualquier acto de comercio que se llegue a generar en todo momento. Y el régimen de incorporación fiscal, que ya se encuentra en transición para poder generar su salida, pues será este RIF, la opción especial parecido al régimen de actividad empresarial, pero aquí se podía elegir las actividades empresariales de venta de bienes que lleguen a ofrecer servicios en los cuales no requieran un título profesional para su realización, es decir, todas aquellas personas que se encuentren con una actividad técnica. Por ejemplo, hay personas que a la hora de egresar de una escuela salen como técnicos en X carrera, entonces ahí es donde se pueden ejercer dentro de este régimen de incorporación fiscal. Repito que se encuentra ya en proceso de salida como tal. Dentro de este régimen podemos encontrar pues, soldadores, electricistas, fontaneros, carpinteros, entre otros, ¿no? Que ya se transicionó a reciclo, ¿no? Régimen simplificado de confianza. Ahora, vamos a necesitar qué características son esenciales para las personas físicas y se le van a considerar a partir de ahora como atributos de la personalidad. Y estos van a ser el nombre, su domicilio fiscal, su estado civil, su capacidad y su patrimonio. En el nombre vamos a tener que entender que existe tu nombre que se denomina como tu nombre de pila para todas las personas físicas. Cuando hablemos de personas morales, tendremos un nombre o razón social. Claro que es completamente diferente a un nombre comercial, son completamente distintos. Este básicamente el nombre va a estar el nombre de pila, o es decir, el nombre que tenemos registrado en nuestra INE. También vamos a hablar de un domicilio fiscal, que aquí este domicilio es donde la persona reporta llevar sus negocios comerciante. No significa que es donde vives, es prácticamente el domicilio fiscal donde generas tus ingresos o tus actividades comerciantes, que a veces es el mismo lugar, que ahí vamos a hablar más adelante, que lo ideal es poner una división, pero bueno, eso es como una estrategia más adelante. Y en el estado civil vamos a tener que comprender el nacimiento, la edad, el género, la nacionalidad y el estado como tal, porque básicamente son elementos algunos de estos elementos del estado civil son considerados para establecerse dentro de un RFC, que es el Registro Federal de Contribuyentes. ¿Claro? Entonces son esos datos que necesitamos considerar. También la capacidad la vamos a entender como esa aptitud, o sea, es decir, si somos aptos o somos adecuados para poder adquirir y ejercer derechos y obligaciones por cuenta propia. Hay personas que no cuentan con esta capacidad y tienen que ser representados por alguien más. Claro que se denomina como representante legal. ¿Cuáles podríamos tomar en cuenta? Bueno, ¿cómo podemos decir que tenemos una capacidad? Tendremos que entender que somos personas aquellas que podemos ejercer nuestro derecho al voto, tenemos una libertad de expresión, entre otras facultades que nos determinen que somos capaces por cuenta propia ejercer cualquier función. Y el patrimonio van a ser a partir de ahora, vamos a tener que entender que son todas aquellos bienes muebles e inmuebles, como créditos también que forman parte dentro de nuestro patrimonio. Claro, todo lo que tengamos dentro de nuestra vida personal va a ser considerado como esta capacidad o atributo de la personalidad. Ahora, ¿cuáles normatividades aplicables de las personas físicas vamos a necesitar entender? Y bueno, hay muchas, pero dentro de las principales vamos a establecer que de acuerdo con diferentes normativas, las personas físicas, de acuerdo con el artículo del 22 al 24 del Código Civil Federal de México, en donde las personas físicas se encuentran reguladas en dichos artículos, vamos a tener que establecer que se entiende esta capacidad jurídica que se adquiere por el nacimiento y que se pierde por la muerte.
y que en cuanto el individuo es concebido entre baja la protección de la ley y y se le entienda por nacido para los efectos del mismo código que se declare en el Código Civil Federal del 2019. Es decir, desde que tienes un acta de nacimiento, están teniendo un registro de tu nacimiento, se considera que eres una persona que te encuentras nacida y tu acta de defunción va a marcar pues, tu muerte como tal, ¿no? Entonces, desde este periodo vamos a tener que considerarnos como personas físicas o tener una capacidad jurídica. Mayormente cuando cumplimos la mayoría de edad es cuando se genera esta situación. Entonces, las personas físicas vamos a ser todas aquellas que cumplimos 18 años en adelante, que también ahí como pequeño paréntesis puede ser desde los 16 años como tal, de acuerdo con la Ley Federal de Trabajo. Entonces, tendremos que tomar en cuenta estos elementos para poder saber quiénes son en sí todas las personas físicas. Y para finalizar el día de hoy, vamos a concluir que asimismo la importancia de poder mencionar que existen diferentes series de obligaciones legales para las personas físicas en México, se deben de cumplir a continuación con los diferentes elementos que son las obligaciones legales. ¿Cuáles son? Número uno, darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Eso es principal. ¿Desde qué edad? A partir de los 18 años, pero puede ser, reitero, desde los 16. Vamos a tener que generar el pago de impuestos al valor agregado e impuestos sobre la renta. Son dos impuestos fundamentales e importantes a lo largo del país. Después vamos a ver que existen más, pero por el momento son estos dos obligatorios. Después tenemos que cumplir con las obligaciones contractuales, dependiendo de las actividades comerciales a las que nos dediquemos, es que vamos a tener más o menos obligaciones que realizar como tal, o diferentes porcentajes o tasas que debemos aplicar correspondiente a la actividad que nos desempeñemos. También tenemos el cumplimiento de leyes laborales en caso de que se logre aplicar y pues bueno, son elementos que sí o sí tendríamos que establecer en algún momento dado. Entonces, vamos a verificar que las personas físicas tienen la principal función de contribuir a la autoridad fiscal la recaudación de estos impuestos. Es por ello que se vuelven importantes comprender el concepto de estos diferentes regímenes fiscales debido a las implicaciones legales y fiscales a las que se estén sujetas como tal. Vamos a cumplir con las obligaciones fiscales esenciales para poder evitar problemas legales o contribuciones que se encuentren más adelante dentro del país. Y bien, pues básicamente por el día de hoy estamos terminando este apartado. Me dio muchísimo gusto estar con cada uno de ustedes. Si tienes alguna duda, bueno, déjalo en la parte de comentarios, en la parte de la plataforma, para que podamos tener esta interacción y darle una continuidad y poder seguir dentro de este apartado de las contribuciones de las personas físicas que aporten a nuestro conocimiento como futuro profesional dentro de este campo. Bien, pues me despido, que tengan excelente noche o excelente día, depende en qué momento me vean. Nos vemos en la próxima sesión para seguir continuando con este conocimiento. Hasta la próxima.